Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 243. ¿Cuáles son los mínimos morales para la cooperación internacional? Y responde: si los países quieren convivir en una comunidad global, responsable y vinculante, es importante ante todo que reine entre ellos la confianza recíproca y que puedan darse un conjunto de valores y normas comunes. Son necesarios también los derechos humanos, además de otros valores como la justicia, la solidaridad y la libertad. La comunidad internacional debe procurar que mediante decisiones comunes todos los seres humanos tengan la posibilidad de poder participar por igual del desarrollo mundial. Estos valores fundamentales, que no solo son vinculantes para los cristianos, tienen validez para cualquiera. Bien, por lo tanto, lo que está afirmando aquí este punto 243 es que para que exista, para que sea posible una cooperación internacional, tiene que haber unos elementos morales comunes, una baraja común, un mínimo de baraja común, o sea, unos elementos éticos de discernimiento moral que los estemos de alguna manera todos asumiendo. De lo contrario, es muy difícil esa cooperación internacional, ¿eh? O sea, hay que creer en los derechos humanos. Creer en los derechos humanos. Si no se cree en los derechos humanos, es que es imposible esa cooperación internacional, ¿eh? Hemos puesto ese ejemplo de un gobierno como el gobierno marroquí, aplastando, o sea, jugando con su propia infancia y adolescencia, ¿no? Obviamente eso hace dificilísimo después si uno no cree en la dignidad de sus propios menores de edad, de sus propios ciudadanos, ¿cómo después va a construir, cómo va a ser capaz, ¿no?, de sentarse en una mesa de diálogo y de colaboración internacional? O sea, es muy importante creer en los principios, ¿eh? Creer en los principios es un elemento básico, ¿eh? Creer en la verdad. Si no crees en la verdad, estamos perdidos, ¿no? La verdad merece la pena. Repito, la verdad merece la pena. La verdad merece la pena. Si tú no partes de ahí, de que yo voy a partir de que hay unos valores objetivos que tengo que, o sea, a cuyo servicio estoy, vamos mal, ¿eh? Vamos mal, ¿eh? Entonces, eso son teorías. Teorías no. Es creer en que hay una verdad, una verdad moral desde la que se puede construir las relaciones sociales, ¿no? No son teorías, no son ideologías, no. Es una verdad fundante, ¿eh? Aquí se nos ofrece una cita de un tal Hannah Arendt, que para ser sinceros no me doy cuenta de quién es, que dice: el poder se corresponde a la capacidad de juntarse con los demás y de actuar todos de acuerdo. Es decir, la capacidad el verdadero poder no es a ver cómo me impongo yo a los otros, ¿no? Sino cómo yo soy capaz de sentarme con los demás y llegar a luchar por compartir valores objetivos, verdaderos, a los cuales todos les debamos un respeto. Ahí se nota el poder, el verdadero poder, porque si mi poder consiste en que como yo tengo capacidad de hacer daño, entonces yo voy a asegurarme que yo ejerza, sigo por ejemplo con el caso, ¿no? Pues con el caso que hemos vivido del tema de Marruecos, ¿no? Pues yo impongo todo tipo de venganzas en caso de que alguien a mí me ponga en cuestión mi aspiración a que yo el Sáhara lo haga territorio mío. Yo no quiero respetar las decisiones de Naciones Unidas a ese respecto. Luego yo voy a hacer todo tipo de represalias, etcétera, para llevar adelante mi proyecto hasta el final.
madre mía, si yo no parto de que existe, ¿no? De que existen unos valores a los que yo me tengo que confluir y tengo que conjugar mis decisiones políticas al servicio de unas verdades objetivas que yo tengo que respetar, es que entonces el poder es algo totalmente contrario a la justicia. Con esa visión de las cosas, poder y justicia son dos cosas antagónicas y no debe de ser así, ¿eh? El poder es la capacidad, que la providencia pone en nuestras manos de llevar adelante, ¿no?, las decisiones en justicia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 244. ¿Cómo se logra la aceptación general de todos estos valores dentro de la comunidad internacional? Los valores fundamentales reconocidos de manera general y los derechos humanos deben ser la base para las decisiones y para la comunicación de la comunidad internacional. A partir de ello se ha de pactar reglas comunes en las que puedan confiar durante las negociaciones y la actividad, ya que las reglas son necesarias para todo tipo de acuerdos o decisiones conjuntas. En este sentido, en la actualidad el derecho de la fuerza debe ser reemplazado por la fuerza del derecho. Bueno, estamos hablando, lo recuerdo, de que la Iglesia en su doctrina social hace una apuesta pues por la cooperación, o sea, pues porque existan organismos internacionales que sean capaces también, bueno, pues de tener una legislación internacional que garantice pues el poder, ¿no?, tener acceso pues a poder ver determinados derechos humanos pues cumplidos en todos, ¿no?, en todos los sectores de la sociedad, en todos los pueblos, ¿no?, sin que exista pues esa herida tan grande de las diferencias lacerantes, ¿no?, entre unos países y otros, entre la zona norte, la zona sur y como hablamos del mundo dividido en secciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que cómo se llega, ¿no? ¿Cómo se llega a tener esa especie de aceptación general de estos valores? Bueno, en organismos internacionales, pues como son la ONU, otro tipo de organismos. La respuesta de este punto 244 está en que, tiene que ser la fuerza del derecho, no el derecho de la fuerza. Y yo añadiría, o sea, es decir, no solo el hecho de que los países más poderosos tengan porque claro, en el fondo, ¿qué ocurre? Pues que quienes pagan, quienes costean, quienes subvencionan esos organismos internacionales, con todos los gastos impresionantes que tienen, al final son los que tienen el poder. El que paga, manda. Claro, eso hace
que esos organismos estén viciados de partida. El que paga manda. Y luego además también digamos que son organismos que en este momento añádese a ese cáncer que se ha añadido otra cosa, ¿no? Otra metástasis, que es el tema de las ideologías. Esos organismos están siendo utilizados para difusión de ideologías, de un nuevo orden mundial que está basado en ideologías determinadas, y son lugares de imposición de ideologías que nada tienen que ver con la fuerza del derecho, sino con el derecho de la fuerza. Porque si tú quieres, ¿no?, pues quieres recibir no sé qué cooperación internacional, tienes que pasar por el aro y asumir pues todo un tipo de ideología y cambiar tu legislación nacional para admitir el aborto, para admitir lo otro de más allá, a cambio de que tú tengas derecho, ¿no?, o tengas la puerta para poder participar de un proyecto de cooperación internacional. Eso es así, está siendo utilizado, primero está siendo manipulado por quienes tienen, ¿no?, por quienes desde la aportación digamos del sostenimiento de esos organismos lo manipulan. Además también coinciden que estos países tienen los ejércitos más poderosos, hacen que sean los que más contribuyen pues al sostenimiento de las fuerzas internacionales de la ONU, etcétera, y están plenamente implicados en ese nuevo orden mundial que impone una ideología. Un pequeño desastre, ¿no? Entonces, frente a eso, aquí lo que dice la Iglesia es, a ver, señores, la fuerza del derecho frente al derecho de la fuerza. Y se nos pone una cita de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que es una joya, lo voy a leer. La ley que no es justa no parece que sea ley. Por eso tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función de la regla de la razón. Mas la primera regla de la razón es la ley natural. Luego, la ley positiva humana, en tanto tiene fuerza de ley, en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Joder, es un texto impresionante, de Santo Tomás de Aquino, su Suma Teológica. A ver, para que las leyes internacionales sean verdaderamente justas, tienen que comenzar por estar de acuerdo con las leyes naturales. Es que si unas ideologías pretenden introducir, ¿no?, pues determinados nuevos derechos que no son que de derechos no tienen nada, sino que son una pura agenda ideológica que no conjuga con la ley natural, sino que comienza por ser antinatural, pues que estamos corrompiendo absolutamente lo que es la ley, ¿no? Voy a repetir la frase última. Dice, y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Bueno, toda una aportación para responder a la pregunta ¿cómo podemos lograr una aceptación general entre países tan distintos en un organismo internacional como la ONU, etcétera, para poner unas bases comunes? Oye, pues empezando por respetar la ley natural. Como no comiences por respetar la ley natural, ese organismo internacional, pues va a ser imposible, absolutamente imposible, porque contra natura no puede construirse una comunidad internacional. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Número 245. Y dice así: ¿quién necesita a la comunidad internacional? Y responde: todos. No obstante, cada país depende en diferente medida de la comunidad internacional. Mientras que los países más desarrollados la necesitan para poder cerrar acuerdos económicos con mayores garantías o para lograr acceso a las materias primas, y no necesariamente para garantizar una mejor vida a sus ciudadanos, esto último es justo para lo que los países lastrados por el subdesarrollo necesitan una cooperación de este tipo. En definitiva, son derechos humanos universales, el poder desarrollarse y acceder a los bienes necesarios para la vida, alimentación, educación, ropa, así como el derecho común de poder vivir en paz y en libertad. Surge aquí, por ello, la necesidad de una comunidad internacional, es decir, de un apoyo mutuo de todos, pero que jamás debe servir de excusa para crear nuevas relaciones de dependencia ni complejos mecanismos de explotación entre los países ricos y pobres. Bueno, dicho muy resumidamente, claro que necesitamos todos de una comunidad internacional, de unos organismos internacionales para el bien común. Eso es obviamente es necesario. La experiencia lo demuestra. Lo necesitan tanto los países pobres como los países ricos, los que están en vías de desarrollo o los que, bueno, todos lo necesitan para distintas finalidades, ¿no? Pues los países más ricos muchas veces necesitan de los otros por sus materias primas, pero los países en vías de desarrollo, no digamos los subdesarrollados, necesitan para poder dar respuesta a unos derechos humanos, poder acceder, ¿no? Poder acceder a muchos bienes que ellos no tienen. Fíjate lo que es, por ejemplo, los medicamentos, etcétera, ¿no? Ahora aquí hace una advertencia, este punto 245, que es muy clave. Dice: ojo, que jamás debe de servir esto de excusa, esa necesidad de llegar a acuerdos internacionales, para tener, ¿no?, pues, compromisos de ayuda mutua, etcétera, que eso jamás sirva de excusa para generar, para imponer algo contrario a la conciencia de nadie. Por cierto, fijaros, en la encíclica Amoris Laetitia, que estamos ahora en el año de la familia, por el 5º aniversario de la encíclica Amoris Laetitia, hay un párrafo que es el 251, que es que, vamos, es tremendo, ¿no? Y está hablando del tema de la homosexualidad, Ese es el contexto del párrafo, en el que luego entra a hablar el tema al que nos referimos hoy. Pero el contexto es el que, bueno, oye, pues la Iglesia Católica tiene la visión que tiene al respecto de la homosexualidad, y pide que se respete su derecho a defender, a proclamar, bueno, pues lo que la visión cristiana dice sobre la homosexualidad, ¿no? Sin que eso suponga injerencias, presiones de organismos internacionales. Voy a leer el punto, que son 4 o 5 líneas. 251. Dice: los padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Bueno, esto es lo que dice la doctrina cristiana, O sea que no podemos en absoluto equiparar unas uniones homosexuales, que por eso precisamente la Santa Sede, pues recientemente dijo que no se podía bendecir, ¿no? Pues bendecir unas uniones homosexuales, por lo que dice aquí de que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y ahora dice: es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales
condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tú fíjate lo que dice aquí. Y es justamente lo que está hablando, este punto 245 del DOCAT. Cómo existe un abuso, a veces en determinados acuerdos internacionales. Si tú quieres tener derecho a tener acceso a no sé qué ayudas humanitarias, tienes que introducir una legislación favorable al aborto. Tú tienes que introducir una legislación en la que instituyas el matrimonio igualitario, no sé qué, entre personas del mismo sexo. Y si no te vamos a dar, si no vas a poder firmar ese acuerdo internacional en el que tienes un derecho a unas ayudas humanitarias. Esto está ocurriendo, y está explícitamente dicho en Amoris Laetitia, que es una perversión de lo que es la comunidad internacional, claro, es una perversión de esa necesidad de solidaridad es servirse, ¿no? Es pervertir la solidaridad a cambio de ideología. Si tú, ¿no?, respondes a mi ideología, entonces seré solidario contigo, Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.